Bien, la palabra del Señor. Bernabé, ¿cierto?, que originalmente se llamaba José, y que la palabra del Señor nos da algunas características, ¿cierto? Aquí en el verso 36 y 37, nos da por ser el significado de su nombre, ¿cierto? Por eso tiene que tener cuidado cuando usted le pone un nombre a su hijo, tiene que tener la precaución de saber qué es lo que se significa, ¿cierto? Entonces, Bernabé traducido es hijo de consolación, ¿cierto? Y después nos da otra característica, nos dice de qué tribu venía. Venía de la tribu de los levitas, ¿cierto? No de los levitas de ahora, ¿cierto? ¿Ah? ¿Por qué no diezma, hermano? Porque yo soy un levita, ¿cierto? Hoy día canto, toco, ¿cierto? Estoy ahí involucrado con un sinfín de cosas, ¿cierto? Y son levitas porque levitan a la oración, levitan a la comunión, levitan a la consagración, le evitan a todas las cosas, ¿cierto? Le gustan los aplausos. Pero Bernabé, ¿cierto?, venía de esta generación, o sea, de esta genealogía de los levitas. También nos dice dónde nació, ¿cierto? Dice que era un natural de Chipre, ¿cierto? Pero también nos da otra característica, dice que era dueño de una propiedad, ¿cierto? Tenía una propiedad y nos da otra característica, dice que esa propiedad, ¿qué hizo con la propiedad? La vendió y nos da otra característica. Dice que trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. O sea, vendió su casa y la trajo a la iglesia. Mi pastor me va a pedir la casa. Me va a pedir el auto. Que venda el del primero. Lo vendo. Escuche, lo trajo. ¿Por qué? Porque cuando uno lee el versículo 32, ¿cierto? Dice que la multitud, ¿cierto?, de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Estaban viviendo en una comunidad. Por lo tanto, no necesitaban las casas, las vendían y se iban a vivir a la iglesia, a la comunidad, donde estaban ahí, ¿cierto? Y ahí eran administrados los bienes, ¿cierto? Las heredades, porque era lo que se hacía, ¿cierto? Y vivían en comunidad. Y Bernabé, ¿cierto?, que principalmente cuando uno habla de Bernabé, siempre destacan esta porción de que vendió su heredad y la trajo a los pies de los apóstoles, ¿cierto? Y la puso a los pies de los apóstoles y trajo el precio total, ¿cierto?, con toda honradez, ¿cierto? Y la trajo y no le dolió dar lo que era material para muchos, sino que lo vendió y lo dio, ¿cierto? Y después nos da el ejemplo de Ananías y Zafira, que también tienen una propiedad y que también la venden, pero se fueron por dentro. Y le mintieron al Espíritu, le mintieron a Dios, ¿cierto? Y dice la Escritura que murieron. ¿Cierto? Pero hay otras características de Bernabé, porque sabe que la iglesia, ¿cierto?, que está compuesta de muchos tipos de creyentes, porque aquí no todos somos iguales, tenemos carácter distinto, ¿cierto?, personalidades distintas, ¿cierto?, ideas distintas, ¿cierto?, cosas que de repente nacen en la mente, ¿cierto?, y uno dice, mire, qué inteligente el hermano, a mí no se me hubiera ocurrido. Pero hay otros también, ¿cierto?, hay hermanos buenos para los negocios, que le dan justo al clavo. Pero hay otros que son malos para los negocios, ¿cierto?, que quieren ser negociantes, pero al final terminan regalándolo todo, ¿no? Yo una vez me las di de negociante. Éramos Cádiz con un amigo, con Luis Orellana, íbamos al Sport francés, a cadear. Los Cádiz son los que le llevan los bolsos de golf a los jugadores de golf. A él se le llama Cádiz.
Entonces nos levantábamos muy temprano, nos íbamos allá porque salíamos a las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana salían los caballeros que le llevábamos los palos, salían a jugar. Y teníamos que estar muy temprano nosotros porque teníamos que limpiar los palos, teníamos que estar ahí listitos. Ellos llegaban y nosotros listitos con los bolsos, llegar y salir. Y un día vi unos bermudas, que son como unos trajes de baño, y los vi baratos, no sé por qué andaban en el centro, y de repente por mayor, un ejemplo, costaban lucas. Y dije, voy a vender y los voy a llevar al club de golf para los cabros que trabajan allá, y los voy a vender a 3 lucas. Y me voy a ganar 2 lucas. Y compré un montón, una bolsa llena de bermudas, de chores largos así. Y los llevé, los puse ahí, y le dije a los chiquillos, oye, aquí hay bermuda, el que quiera uno, ya, está 3 lucas, ya, buena. Y el que no tenga plata, lo anoto. El peor error del negociante, ¿no? Pero ¿sabe lo que hice? Los pasé y no anoté. Y después, si te he visto, no me acuerdo. Escúcheme, ¿saben qué fue el único que pagó su bermuda? Mi amigo el Luis, porque andaba conmigo. Y como los 2 meses después, un día me dijo, oye, te debo 3 lucas de los chores. Pero de los demás, nadie se acordó. Pero hay otra gente, ¿cierto?, que es bueno para los negocios, que vende para allá, que regatea para allá, que hace esto, que aquí, que allá, y todo le resulta. Y hay hermanos en nuestras iglesias que son así, ¿o no? Algunos que venden pasteles de choclo, ¿cierto? Otros que venden torta helada, otros que venden Biblia, ¿cierto? Otros que van vendiendo ahí cosas, ¿cierto? Tenemos hasta un grupo de ventas de la iglesia, ¿no? Y van vendiendo, ¿cierto? Y hacen propaganda, ¿cierto? Pero hay algunos, ¿cierto?, que no, y hay distintas personalidades, ¿cierto? Hay hermanos que son muy serios, que no se ríen con nadie, y otros que son risueños, ¿cierto? Hay unos que cantan bien y otros que no cantan tan bien, ¿cierto? Hay algunos que dan gloria a Dios así y hay otros que dan gloria a Dios así. Y tienen que ver con nuestras personalidades, ¿cierto? Pero todos somos necesarios en la obra del Señor. Todos somos necesarios en la obra del Señor. Y un comentarista bíblico, ¿cierto?, un historiador eclesiástico de la palabra del Señor, dice que si hoy día, si la iglesia hubiese seguido teniendo esta particularidad de vivir en comunidad y de ir a evangelizar y volver a la comunidad, de ir a evangelizar y volver a la comunidad, los historiadores eclesiásticos, los historiadores bíblicos, dicen que ya se podría haber evangelizado por lo menos unas 50 veces todo el mundo. No habría generación que ya no se hubiese evangelizado si la iglesia hubiese continuado viviendo en comunidad. Pero después, ¿cierto?, se dieron cuenta que no resultaba mucho el asunto y empezaron y además vino la persecución, vino la dispersación, ¿cierto? Empezaron a salir por otro lado, a ser perseguidos, a ser muertos y un montón de cosas. Pero la iglesia primitiva, ¿cierto?, contó con hombres y contó con mujeres con cualidades de cristiano. Con cualidades de cristiano. Y sabe que un hombre de eso fue Bernabé, que al principio es cierto que originalmente se llamaba José, que los apóstoles le cambiaron a Bernabé, cierto que su nombre significa consolación, que es un levita, cierto que es natural de Chipre, que tenía una propiedad, cierto que la vendió y la trajo a los pies de los apóstoles. Pero esta no es tan solo la cualidad que tiene Bernabé, sino que hay otras cualidades que tuvo Bernabé y que la iglesia necesita hombres como Bernabé. Y no le estoy diciendo que venda su casa, que venda su auto, que venda su argolla, ¿cierto? O que la eche en el ofrendero, o que haga aquí, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un hombre que la iglesia primitiva tuvo y que es necesario que en estos tiempos la iglesia también los tenga. Que también los tenga. Y que no tiene que ver con la parte económica, sino que tiene que ver con la disposición, que tiene que ver con la entrega, que tiene que ver con el amar al Señor. Porque algunos, ¿cierto?, se conforman con tan solo traer, ¿cierto?, pero no hacer.
porque piensan que con eso solucionan el tema. Y no, el tema no está solucionado con eso. El tema se soluciona cuando servimos al Señor. Cuando servimos al Señor. Y el servir al Señor, ¿cierto? Necesita hombres, necesita mujeres, ¿cierto? Que tengan las cualidades que tuvo Bernabé. Y la primera cualidad que tuvo Bernabé, ¿cierto? Es que fue un hombre y que fue un instrumento en las manos del Señor. Mire, vamos, y yo le pido por favor que tenga la Biblia ahí, ¿cierto? Porque venimos a la iglesia hoy día, ¿cierto? Y para el celular lo tenemos toda la semana, hoy día esté aquí. Amén. Porque la bendición, ¿cierto?, de los 120 vino sobre los que estaban. ¿Cierto? Entonces la pregunta está. Ya, entonces para que la bendición venga sobre los que estamos presentes, no los que estamos presentes allá en otro lado, por allá, porque todos tenemos trabajos que hacer. Y si uno tuviese que hablar, uno tiene cualquier trabajo que hacer de aquí al día martes, y gracias al Señor por aquellos que nos fueron a ayudar, ¿cierto? Ayer a limpiar sala, ¿cierto? A pegar las señaléticas, que me están ayudando a imprimir y que me van a ayudar a imprimir, porque esta semana, Rodriguito, mañana necesito un montón de impresiones más. Así que, para que sepa, pero una de las cualidades que fue un instrumento en las manos del Señor, en las manos de Dios. ¿Y sabe a quién llevó? Mire, Hechos capítulo 9, versículo 27. Nos dice la palabra del Señor así. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Y saben quién fue el que llevó a Pablo a la iglesia? ¿Saben quién fue? Bernabé. ¿Quién era Pablo? Lean el verso anterior. El verso 26. Dice, cuando llegó a Jerusalén, ¿cierto? Porque para allá lo llevó. Trataba de juntarse con los discípulos. ¿Quién? Pablo. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Pero sabe quién lo tomó? Bernabé. Lo tomó y lo llevó a la iglesia, a los apóstoles. Y les dijo, este cabrito, este niñito que está aquí, los escritores dicen que Pablo era calvo, bajo, de piernas chuecas. Así lo describen. Este niñito que lo ven aquí, conoció al Señor. ¿Qué pasaba con los apóstoles? Dice que le tenían miedo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era el que asolaba a la iglesia, era el que perseguía a la iglesia, era aquel, ¿cierto?, que consentía, ¿cierto?, con la muerte de los apóstoles. Y recuerden que estaba ahí consintiendo cuando estaban matando a Esteban, ¿cierto? Y cuando le quitaron la ropa, ¿a los pies de quién lo dejaron? De Saulo, ¿cierto? Entonces, cuando él se convierte, conoce al Señor, Bernabé lo toma, ¿cierto? Y le dice, miren, él iba camino a Damasco y vio al Señor. Conoció al Señor, ¿cierto? Y le empieza a explicar que la vida de Pablo o de Saulo había cambiado por una razón. ¿Cuál fue esa razón? Conoció a Cristo. Y el que conoce a Cristo, su vida cambia. Sí, pero tiene que haber alguien que lo traiga a la iglesia, ¿cierto? Y cuando lo traen a la iglesia, los que conocemos a algunos del mundo, ¿cierto? Muchas veces decimos, si a este, ¿quién lo trajo? Si este lo conocemos, ¿sí? ¿Sí? Pero hay alguien que tiene que hacer la pega, po. ¿Cuál? De traer gente a Cristo, de traer personas a Cristo, de hablar de Cristo, ¿cierto? De que la persona conozca a Cristo, ¿cierto? Y después traerlo, porque en la iglesia, ¿cierto? De repente pasa eso, no te juntís con este que yo lo conozco. Mire quién está viniendo a la iglesia, yo lo conozco, era más curado, le pegaba a la señora. Y ahora le pegan a él. Iglesia, ¿qué es lo que hace Bernabé? Demostró compasión, ¿o no?
¿Sí? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? No se quería juntar con Pablo. ¿Qué hizo Bernabé? Sintió compasión de él. ¿Qué hizo? Dice que entonces Bernabé tomándole, no le dijo, oye, anda aquí, anda acá, oye, no. Le dijo tomándole, ¿cierto? Tomándole, lo trajo a los apóstoles. ¿Y qué es lo que hizo? Lo presentó. Iglesia, Bernabé tuvo compasión por Saulo. Entendió al primer convertido, entendió al primer creyente, sintió compasión de él, porque no se olvidó que a él también lo había llamado el Señor. Escuche, presentó a un ex criminal, a un ex asesino. Pablo había sido criminal y asesino, había consentido en la muerte de muchos, andaba con cartas para perseguir a la iglesia, con cartas de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, para perseguir a la iglesia y matar a los seguidores de Cristo. Era un ex criminal. Y Bernabé lo miró con otros ojos. ¿Sabe cómo lo miró? Lo miró como su hermano. Y lo trajo, ¿cierto?, a los pies de los apóstoles. Fue el instrumento que Dios tomó para guiar a Pablo, que Dios utilizó para guiar a Pablo. Pero también, ¿cierto?, Bernabé impactó la vida de Pablo. Porque recuerden esto, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Qué hizo? Imagínese, ¿te acuerdas quién te trajo a la iglesia? ¿Te acuerdas de aquel que un día te presentó al Señor? De aquel hermano que un día se acercó y te dijo, sirve al Señor, busca al Señor, te invito a la iglesia. ¿Por qué no me acompañáis el domingo a la iglesia? ¿O por qué no me acompañáis tal día a la iglesia? Y usted le dijo, bueno, voy. Y llegó. O tal vez su compañero de trabajo lo invitó. O tal vez su tío, su primo, su familiar lo invitó y le dijo, vamos a la iglesia. Y usted vino. ¿Usted se olvidó de esa persona? Han pasado los años. Y todavía se recuerda de la persona que un día le habló del Señor, ¿o no? Que le dijo, busca al Señor, sirve al Señor y te va a ir bien. Y nos acordamos de ello, ¿cierto? De aquel que en algún momento, ¿cierto?, algún predicador de la iglesia o algún pastor, ¿cierto?, estaba predicando y su vida fue impactada por la palabra y de repente dijeron, pasen adelante los que quieren recibir al Señor. Y usted y yo pasamos. ¿Qué experimentamos? Un cambio en nuestra vida. ¿Nos olvidamos de aquel que nos predicó la palabra? Nunca nos olvidamos, ¿cierto? Siempre vamos a recordar quién fue. Siempre nos vamos a recordar de aquel que nos tomó y nos trajo. Siempre nos vamos a recordar. Escuche, lo que hizo Bernabé con la vida de Pablo fue impactar su vida. Porque mientras los otros no se querían juntar con él, él lo tomó. Lo tomó y le dijo, vamos, yo te presento. Tal vez le dijo, no me van a creer, vamos nomás. No, es que esto no es para mí, vamos nomás. Es que estoy predicando la palabra, mira todo lo que estoy haciendo. Vamos nomás, Saulo, vamos. Yo te llevo, yo te presento. Yo te ayudo, vamos, no tengas temor, vamos. ¿Y sabes lo que hizo Bernabé con la vida de Pablo? Impactó su vida. Ojalá que tu vida como cristiano, como hijo de Dios, impacte la vida de otro también, para que otro no tenga temor de venir a la casa del Señor. Que nuestra vida como cristiano impacte la vida de muchos, para que otros también conozcan al Señor. ¿Amén? Sí, lo que hizo Bernabé fue impactar la vida de Pablo. Sí. Oiga, Bernabé defendió al que nadie quería. ¿Cómo decimos en nuestra jerga? Le prestó ropa. ¿Ah? Le prestó ropa. Nadie creía a Pablo, porque no le creían que fuese discípulo. No le creían, ¿cierto?, que fuese discípulo. ¿Qué hizo Pablo? Le prestó ropa. O sea, Bernabé, ¿qué hizo con Saulo? Le prestó ropa. Les dijo, tranquilo, yo respondo por él. Y lo llevó. ¿Te han prestado ropa alguna vez o no?
Alguien dirá, sí, un hermano me prestó una chaqueta. No, te estoy hablando de... ¿Alguien te ha defendido alguna vez? ¿Hay hermanos que te han defendido alguna vez o no? ¿O alguien te ha defendido alguna vez? Sí, y ese te prestó ropa, ¿cierto? Eso hizo Bernabé con Pablo. Le prestó ropa. Le dijo, vamos, yo te acompaño. Yo te apaño. ¿Y sabes lo que hizo? Amó al que nadie amaba. Quiso al que nadie quería. Estuvo con aquel que nadie quería estar. Lo apañó hasta el final. ¿Sabes lo que hizo? No lo abandonó. Estuvo con él. Iglesia, necesitamos Bernabé. Hermanos y hermanas, que sean consolación para otro. Que apañen a otro. Y no que lo desprecien. Y no que lo voten. Y no que lo alejen. Sí. Necesitamos en nuestra iglesia. En nuestra iglesia, escuchen. En nuestra iglesia. Porque esta es nuestra iglesia. Usted es la iglesia. Y pertenece a esta iglesia. Y que esto fluya con amor, con cariño, con misericordia. Que cuando alguien entre, ¿cierto? Se sienta amado. ¿Y sabes cuándo te sientes amado? Cuando piensas que esto parece que he estado toda la vida aquí. Parece que he sido siempre de aquí. Es porque alguien ¿cierto? Lo apañó y no dijo, ¿qué hace este aquí? Mire el que llegó. Miren la que llegó. ¿Sabes lo que hace la iglesia? Que es como Bernabé. Apaña, abraza, cuida, protege. Que cuando no quiere nadie con esa iglesia ¿Y sabe lo que siente ese? Ese se siente acogido. Ella se siente acogida. Él se siente acogido. Los niños se sienten acogidos. ¿No te ha pasado eso? ¿No te ha pasado que has llegado muchas veces triste a la iglesia? Que has llegado con problemas y ha venido el hermano o la hermana y te ha dado un abrazo, ¿cierto? Y nos ha dado un beso, ¿cierto? Y parece que nos dan ganas de llorar al tiro. Y ahí está Bernabé, hijo de consolación. Hijo de consolación, ¿cierto? Y no le hacemos al hermano, sino que lo apañamos. Amén. Y cuando venga, ¿cierto? Aquel que no conoce a Cristo, ¿cierto? Y se convierta, usted apáñelo. Por el otro, ¿cierto? Que conoce a Cristo y es bueno por los problemas, ore por él para que lo conozca. Iglesia, una iglesia que entiende, ¿cierto? Estas cualidades de Bernabé, que no era tan solo dinero, sino que era también el ser utilizado por el Señor, es una iglesia que avanza. Es una iglesia que avanza con alegría. Que avanza con alegría. La siguiente cualidad, capítulo 11, verso 19, 24. O sea, capítulo 11, verso 19, 24 al 25, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Finicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos un varón de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas, de lo que estaba pasando en Antioquía, de lo que estaba pasando en Antioquía, ¿cierto? De cómo los griegos, ¿cierto? De cómo estaban creyendo, ¿cierto? Esto cuando llegando la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, enviaron, ¿sabes a quién? Como representante de la iglesia, a Bernabé
lo enviaron a él. Y dice, ¿cierto?, que fuese hasta Antioquía, cuando llegó y vio la gracia de Dios. Iglesia, se estaban convirtiendo los griegos, se estaban convirtiendo los judíos, se estaban convirtiendo. Y cuando vio la gracia de Dios, ¿saben lo que hizo? No cuestionó. ¿Saben lo que hizo? Dice, se regocijó. Sí, ahí con la escritura, con la palabra, ¿cierto? ¿Qué es lo que hizo? Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Fue representante de la iglesia. ¿Qué hizo cuando vio a los griegos convertidos? Cuando vio a los judíos convertidos. ¿Saben lo que hizo? No se molestó. ¿Saben lo que hizo? Se regocijó y les dijo que sirvieran al Señor con alegría, con corazón, ¿cierto? Y permaneciesen fieles al Señor. Mire las cualidades, ¿cierto?, de este representante de la iglesia. Dice, porque era varón, verso 24, ¿lo tiene? Dice, porque era varón bueno. Después dice que era lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo, ¿cierto? Y hallándole le trajo a Antioquía. Escuche, la paciencia de Bernabé. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos que se les llamó. ¿Tiene su escritura? ¿Cómo se les llamó? Cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Gracias a quién? A Bernabé. ¿Sabe por qué? Porque tenía buen testimonio. Fue representante de la iglesia. Él se paraba y decía, soy de la iglesia de la Rayán, un lugar de refugio. Y no decía, ¿vaya a la iglesia? Sí, a veces cuando me llevan mis papás. ¿Sí, en serio? Sí, pero a veces nomás. Iglesia, Bernabé fue representante de la iglesia. O sea, yo soy cristiano. Y en Antioquía, por primera vez, se les llamó cristiano. Y estuvieron un año, escucha, un año enseñando la palabra. Escúchenme los Bernabé. Los Bernabé conocen la palabra y pueden enseñarla, pueden transmitirla. No se avergüenzan. En ellos puede haber confianza. Se puede confiar en Bernabé, porque cuando se escuchan cosas, ¿cierto?, uno puede mandar a alguien y decirle, anda para allá a ver. Y no vuelve así. Se están convirtiendo los griegos, nada que ver. Se están convirtiendo los judíos, nada que ver. Se están convirtiendo los asesinos, nada que ver. Los ladrones, nada que ver. Nada que ver. Deberían convertirse los de la realeza. Mi doctor, deberían convertirse los de la realeza. Oiga, hermano, si esta cuestión no es para los buenos, ni para los sanos, el evangelio, ¿cierto? No es una cuestión, ¿cierto? La iglesia es para los enfermos, es para los que necesitamos de Cristo, ¿o no? Es para los que necesitamos a Jesús, es para los que, ¿cierto?, hemos entendido que sin el Señor no somos nada. Y que sin Dios no tenemos nada, pero que con el Señor lo tendremos todo. Sí. Pero necesitamos, ¿cierto?, a los Bernabé, ¿cierto?, que representen nuestra iglesia. ¿Dónde? En los trabajos, en las universidades, en los colegios, en los centros, que los representen a nuestra iglesia. Sí. Y que no estén ahí, ¿cierto?, dispuestos a transar su creencia con otras creencias, sino que estén seguros. ¿Por qué? Porque conocen la palabra. ¿Qué hicieron en Jerusalén? Buscaron ahí. ¿A quién llamaron? A Bernabé. ¿Qué le dijeron?
ándate para allá, Antioquía, y ve lo que está pasando. Y cuando vio a los griegos, a los judíos que se estaban convirtiendo, la Escritura dice, y se regocijó. ¿Por qué hace eso el representante del Señor? Los representantes de la iglesia se regocijan cuando otros se convierten. Y no cuestionan, ¿cierto? No le creo mucho, parece que está hasta por ahí nomás. No, tendríamos que hacerle un curso de discipulado, ¿cierto? Y si lo aprueba, bueno, ahí ver si lo bautizamos o no lo bautizamos. Iglesia, los griegos eran terribles, los griegos. Eran terribles en sus creencias. Un montón de cosas. Que se convirtiese un griego era como que si se convirtiese un ateo al evangelio. Se convirtieron los griegos, los judíos. ¿Qué hizo Bernabé? Se regocijó, dice la Escritura, en las cualidades, ¿cierto?, que tenía este hombre. Ciertos representantes de la iglesia dice que era bueno, un varón bueno. En él habían buenos sentimientos. En él, ¿cierto?, habían buenos sentimientos. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. No le dijo a la iglesia, ¿y cómo me voy para allá? ¿En qué voy para allá? No, sabía que el Señor podía hacer cosas extraordinarias. Que Él le tendría un camello, le tendría una carreta, le tendría un caballo. Algo le tendría al Señor para llegar a Antioquía. ¿Por qué? Porque había conocido y estaba lleno del Espíritu Santo. Sabe las cosas, sabe las obras del Espíritu Santo, sabe las cosas que el Espíritu Santo hace en el hombre. Había vivido, ¿cierto?, con esa experiencia de conocer al Señor. Sí, no solo era bueno, sino que además estaba lleno del Espíritu Santo. Y además era un hombre de fe. Iglesia, necesitamos Bernabé en la iglesia. Hombres y mujeres que estén dispuestos a ser representantes de la iglesia, que lleven la palabra adelante y que no solamente, ¿cierto?, sean maestros, sino que también sean servidores. Que no solamente sean maestros, sino que sean servidores, que estén dispuestos a ir donde el Señor los mande. Necesitamos, ¿qué necesita la iglesia? Bernabé y Bernabá. ¿Sí? ¿Sí? Necesitamos hombres y mujeres que sean, ¿cierto?, representantes de la iglesia, que sean hombres buenos, que sean mujeres buenas, que estén llenas del Espíritu Santo y llenas de fe, cosa que cuando el Señor las necesite o los necesite, estén ahí, como alguien me hace, ¿cierto? Ordéneme, doctor. Ordéneme, doctor. Mándeme, doctor. Iglesia, necesitamos hombres y mujeres así para el Señor, que estén dispuestos. Sí, escucha, Bernabé se ganó el respeto de la iglesia. Cuando llegó a Antioquía, ¿cierto?, dijeron, viene Bernabé. Ah, ese hombre es bueno. Ese hombre está lleno del Espíritu Santo. Ese hombre está lleno de fe. Escuchémoslo nomás, escuchémoslo, porque es un hombre digno de respeto. Sí, fue representante para otros. Y como representante de la iglesia, no tenía nada que ocultar. Pero me imagino, ¿cierto?, los de los lados. ¿Ustedes creen que todos estuvieron contentos que fuera Bernabé? Algunos tal vez dijeron, van a mandar a Bernabé. Nada que ver. ¿Por qué no me mandan a mí? Y cuando están esos sentimientos no hay buenos sentimientos. Ese hombre, esa mujer no está llena del Espíritu Santo, está llena de envidia y de, ¿cierto? Y no es un hombre de fe, sino que va por las obras. Y quien va por las obras, ¿sabe lo que hace? Le gusta el aplauso. Mire lo que hice. ¿A quién mandaron a Antioquía a ver la iglesia? A mí, ¿a quién más? ¿Quién podía solucionar el tema? Yo, no. Siervo. ¿Sabes lo que fue Bernabé todo el tiempo? Siervo. Fue siervo todo el tiempo. Todo el tiempo fue siervo. Fue el representante de la iglesia en Jerusalén para ir a Antioquía. Llegó, se regocijó, se alegró, los exhortó y los dijo, permanezcan fieles de corazón, fieles al Señor, sigan así fieles y el Señor los va a bendecir, seguramente les dijo. Y después dijeron, Bernabé es un hombre bueno, Bernabé es un hombre lleno del Espíritu Santo, Bernabé es un hombre lleno de fe. Iglesia,
cuando la gente te ve a ti como representante de nuestra iglesia. ¿Me está escuchando? De nuestra iglesia. Como representante del Evangelio, reconozcan en ti y en mí un hombre de Dios y una mujer de Dios. Un hombre y una mujer de Dios. Los envidiosos siempre van a querer apocarte. Afuera o acá adentro siempre van a querer verte abajo. Pero el Señor, cierto, es que nos toma en cuenta, y cuando el Señor te levante, no digas que eres mejor que nadie. Recuerda esto, no dejes de ser siervo. No dejes de ser siervo. Porque el que se levanta, Dios lo humilla. Y te digo algo, es mejor que si sabes que te humillaste, que te enalteciste, que te engrandeciste, te digo algo, es mejor que vayas a las plantas del Señor pronto y te humilles antes de que Dios te humille. Porque cuando Dios humilla es terrible. Entonces sentí ahí altivez, porque el Señor te dio un cargo, porque el Señor te honró, porque el Señor te tomó en cuenta, anda a los pies de Cristo. Porque es mejor que tú vengas y te humilles a esperar que Cristo te humille. Porque cuando Él humilla, sí que de nosotros salga la altivez, salga la soberbia, salga la grandeza, quede la humildad, venga la sencillez, venga la servidumbre, que cuando el Señor necesite enviarnos a algún lado, digamos, heme aquí, envíame a mí. Amén. ¿Cuántos quieren ser Bernabé? ¿Cuántos quieren ser como Bernabé? Dispuestos para la obra del Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor. Sí. Oiga, Bernabé apañó a Pablo, ¿cierto? En los primeros viajes también ahí, misionero. Y la iglesia le oía. Estuvo un año enseñando. La tercera característica, 13, verso 1 y verso 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor, ¿cierto? Enseñando, ayudando, ¿cierto? Y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué es lo que era? La tercera característica. En la iglesia en Antioquía habían profetas y maestros. Profetas y maestros. Y uno de estos maestros era Bernabé. Pero no solo fue maestro, también fue siervo. Él nos dijo, ¿cierto? El título dado en la iglesia no fue impedimento para que le impusieran las manos y les dijeran hasta luego a predicar la palabra. Nos dijo, a ver, mi pastor, ¿usted sabe con quién está hablando? No voy a saber si soy el pastor, ¿cierto? Como una vez un hermano, no aquí, ¿cierto? No aquí. Me dijo, ¿por qué me llama usted la atención? No, si yo no le estoy llamando la atención. ¿Cómo? ¿Usted no sabe quién soy yo? Es como cuando Chuec, ¿cierto? Ve a Fiona, que le hace los huevos fritos. ¿Ha visto esa escena o no? Y le hace los huevos fritos, se los deja ahí, y él mira al burro y le hace así. Y el hermano me dijo, ¿usted no sabe con quién está hablando? ¿No sabe quién soy yo aquí en la iglesia? Yo era oficial de la iglesia. Chuta. Dijo, yo soy el hermano tanto y tengo tal cargo. Ya, bueno, está bien. Entonces yo voy a ver si lo hago o no lo hago. Dije, no lo estoy ordenando yo.
está ordenando a mi pastor. No me tiene que obedecer a mí. La obediencia es para él. Bueno, dijo, yo veré lo que hago. Pucha, porque el cargo a veces nos hace sentir importante. ¿Quién es usted? Yo soy oficial de la iglesia de La Rayán, un lugar de refugio. Soy el jefe de jóvenes y el ayudante, y ellos son mis ayudantes. ¿Y usted? No, yo soy el jefe voluntario, si cuidadito, yo aquí soy el que muevo a los hombres. Iglesia, ¿sabes lo que había en Antioquía? Maestros y profetas. ¿Sabes lo que le preguntaron a Bernabé para imponerle las manos y mandarlo? ¿Sabes? Nada. Le dijeron, usted se va y se va. Así que vengan para acá Saulo y Bernabé, que eran los maestros, y le impusieron las manos. Y les dijeron a predicar la palabra y a enseñarla. Iglesia, el cargo es un asunto de administración y de organización. Solo eso. Pero no nos hace dueños de un lugar, no nos hace dueños de un grupo, no nos hace dueños, ¿cierto?, de nada. ¿Sabe para qué son los cargos dentro de la obra del Señor? Para servir mejor a Dios. Para eso son los cargos, para estar disponible, para estar dispuesto, para estar donde me manden, para lo que necesiten. Para eso son los cargos. Los cargos son para servir en la obra del Señor y que no duran toda la vida. Por eso no se sienta dueño, porque no duran toda la vida. Los títulos, ¿cierto? No le hicieron mal a Bernabé, estaba dispuesto siempre. Los títulos no le hicieron mal a Bernabé, estaban dispuestos siempre. No le hicieron mal a Pablo, estaba dispuesto siempre. Sí, y no es que mi pastor, un día estaba barriendo yo, cuando estábamos en Chincogua, estaba barriendo, estábamos haciendo aseo, barriendo, y llegó un hermano y me dijo, hermanito, sí, dígame, traiga la pala, traiga escoba, sí, ya, listo, partillo para allá, ¿cierto? Con la pala y la escoba. Entonces estábamos, ya, dijo, recoja todo esto aquí, todo el asunto ya, yo lo miré, ya, pues. Entonces después llegó otro y dijo, mi pastor David, ¿qué está haciendo? Y el hermano iba así. No le dije, es que el hermano me dijo que viniera a barrer aquí, pero mi pastor, pero si me dijo que viniera a barrer. No, oiga hermano, venga para acá. ¿Usted no sabe quién es él? Así como. Le dije, pero tranquilo, si después lo vas a ver. No, me dijo mi pastor, disculpe, no, le dije, tranquilo nomás. Lo único problema es que uno tiene que saber pedir las cosas. Porque a mí me da lo mismo ir a barrer, a limpiar baño, o que el hermano me diga, y de hecho, ¿sabe qué? Hoy día nos dicen más hermanos que cuando éramos hermanos. Y cuando éramos hermanos nos decían, pase por aquí mi pastor. Y nosotros le decíamos, no, si no somos pastores, somos hermanos. Ya entonces a sentarse al último. Y de que somos pastores nos dicen, hermano, a sentarse al último. Ya, y nos vamos para allá. Y después viene alguien y dice, oiga, no, de allá empiezan los hermanos así a mirarnos. No, si parece que es el pastor, sí, no, son los pastores. Entonces van para allá y nos dicen, mi pastor tiene que pasar adelante, no, quédese tranquilo nomás, pero por favor, si no me van a retar. Que te reten, ¿cierto? No. Y vamos, ¿cierto? Pero no nos sentimos distintos a otros. ¿Sabe por qué? Porque mi título es para servir en la obra del Señor y no para estar arriba, ¿cierto? Mirando como otros lo hacen y nosotros no estar ahí. Estamos ahí. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos llamó y a quien el Señor llama, nos llama para ser gerente, llama para ser siervo. ¿Hay siervos aquí? ¿Hay siervos aquí? Sí. Que el Señor te bendiga, iglesia. Que el Señor te bendiga, iglesia.
Nunca te sientas ni nos sentamos mejor que otros. Entendamos que es misericordia del Señor, que es misericordia del Señor. Aleluya, el Cordero. Bernabé, servidor y maestro. Sí, estuvo enseñando la palabra del Señor. No solo maestro, sino que también fue servidor. Conocía la palabra, conocía la palabra. Imagínense, capítulo 15, cuando tienen ahí un encuentro con Pablo. Uno quiere llevarse a Marcos, otro no está de acuerdo, ¿cierto? Yo digo que Saulo se olvidó de dónde lo había llamado el Señor. Y cierto, viene Bernabé, se va a Jerusalén, subiendo Pablo a Jerusalén. Algunos otros, cierto, de ellos con los apóstoles y los ancianos para tratar esta discusión, esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron a Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaba gran gozo en todos los hermanos. ¿Qué es lo que hace? Dice que la palabra del Señor, el versículo 35, o el versículo 25, dice: nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Nótese que ahora ya no es Saulo, es Pablo. Ya no es la ley, es la gracia. Saulo con la ley, ¿cierto? Mató, persiguió, torturó. Con la ley, con la carta de la ley, con su pelo largo, con la gracia, se rapó. No tenía nada más que ocultar. Con la gracia, ¿cierto? Ya no era el odiado, era el amado. Era el amado, dice, nos ha parecido bien, ¿cierto? Llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos a los que habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y versículo 35, Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Iglesia, maestros y servidores, más servidores que maestros. ¿Qué hicieron? Conocieron la palabra. ¿Qué hicieron? Se quedaron allí. ¿Qué hizo Silas? Se quiso quedar con ellos. Escucha, iglesia, a veces nos destacamos por enseñar un montón de cosas. Yo recuerdo una vez que me mandaron a una capacitación a Villarrica para enseñar allá sobre la ley de microempresa familiar, hace años atrás, a la municipalidad, a un seminario, en un hotel bacán. Bacán el hotel. Abría las cortinas y estaba el lago, como con neblina. Estaba bonito. Pero ¿sabes lo que hice el día domingo cuando viajé en la mañana? Llamé a mi pastor César Ortiz y le dije: ¿sabe qué? Voy a Villarrica. Entonces, ya me dijo, te quedas acá, en la iglesia, y después te vamos a dejar al hotel. Y estuve en Freire, me invitó a predicar la palabra, y después me fueron a dejar con Paola, con su hija, y otro hermano más, me fueron a dejar a un hotel que no me acuerdo cómo se llama. Pero está a la orilla del lago, bonito el hotel. Entonces llegamos allá a enseñar sobre las microempresas familiares, sobre el domicilio postal tributario, cómo se obtienen, un montón de cosas. Y enseñamos sobre eso. La gente muy agradecida, ya la gente, ¿cierto?, lo saluda, y después usted le dice: le traje un queso de regalo. ¿Le gustan las tortillas de rescoldo? Sí, le traje una tortilla de rescoldo. Y la gente es así, es bien cariñosa. ¿Sí? Escúcheme. ¿Pero qué se enseña? Lo que se sabe. Yo fui allá, ¿cierto?, y enseñé sobre patentes comerciales. ¿Pero aquí enseñamos qué cosa? La palabra. Entonces, ¿qué tenemos que conocer y saber? La palabra. Entonces,
para ser un servidor, ¿cierto? Y poder quedarse en un lugar y enseñarle a otro, porque le enseñaron a otros muchos. Así dice, ¿no? Dice, y anunciando el Evangelio con otros muchos. Iglesia, para hacerlo, ¿sabes lo que hay que conocer? La palabra. Hay que conocer la palabra. Hay que creerle a la palabra. Escucha, es más que saber cuánta cantidad de escritores, cuántos libros tienes, cómo se dividen. Es mucho más que eso. Es saber que la palabra es fiel y verdadera y que hay gente que la ha leído y se ha convertido. Y nadie le ha explicado. Que ha leído la palabra y se ha convertido. ¿Sabe por qué? Porque es viva y eficaz. Sí, es viva y eficaz. Y cuando leemos la palabra, ¿cierto? Tenemos una palabra hermosa. Por lo tanto, más que maestros, el Señor necesita servidores. Y Bernabé, ¿cierto? Que fue un hombre, un buen instrumento en las manos del Señor, que fue un buen representante de la iglesia y que fue un buen servidor, no podría haber tenido ninguna de estas cualidades si no hubiese conocido a Jesús. Iglesia, para ser un buen instrumento en la obra del Señor, para ser un buen representante en la obra del Señor, para ser un buen servidor y maestro en la obra del Señor, ¿sabes cuál es el secreto? Conocer a Jesús. No es tan solo estar, es necesario conocerle. No es tan solo necesario venir, es necesario conocerle. Iglesia, y este es el tiempo no tan solo de asistir, este es el tiempo de conocer a Cristo. Necesitamos en la obra del Señor hombres buenos para ser buenos instrumentos en las manos del Señor, para ser buenos representantes en la obra del Señor y para ser buenos servidores y maestros en la obra del Señor. El secreto no está en el libro, ni en el comentario, ni en el diccionario. El secreto está en conocer al Señor. Iglesia, hoy día la iglesia necesita a Bernabé que estén aquí, dispuestos para la obra del Señor, y también a Bernabá, a mujeres y hombres, para servir en la obra del Señor. Pero antes hay que conocer a Cristo. Que más que un cargo sea el conocer al Señor. Que el más que querer un cargo sea conocer a Cristo. Y el conocer a Cristo te hará un buen instrumento en las manos del Señor. El conocer a Cristo te hará un buen representante de la iglesia. El conocer a Cristo te hará un buen servidor y maestro de la iglesia y te hará entender una cosa, que a los pies de Cristo están todos los éxitos del cristiano. Que a los pies de Cristo está toda la ganancia del cristiano. Que a los pies de Cristo está todo el futuro del cristiano. Que a los pies de Cristo está la recompensa del cristiano. Iglesia, no es tan solo estar en el templo, es necesario conocerlo. Oremos al Señor y demos gracias por su palabra. Del Señor en la gloria, del Señor en la honra, del Señor en la alabanza. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos y te bendecimos. Te exaltamos y te glorificamos. Tu nombre sea engrandecido. Tu nombre sea exaltado, Señor. Tu nombre sea alabado. Tu nombre, Señor, sea engrandecido en este lugar, en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Señor, la persona más importante de este lugar eres tú. La persona más importante de este lugar eres tú. La persona digna de toda gloria, la persona digna de toda honra, la persona digna de todo honor. Señor, eres tú. Reciba la adoración por misericordia. Reciba esta exaltación por misericordia. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino que a tu nombre damos gloria. A tu nombre damos honra. A tu nombre damos alabanza.
Señor, háganos buenos servidores en su obra, instrumentos en sus manos. Que entendamos que en nuestro sí y en nuestro amén está la bendición. Que en nuestro sí y en nuestro amén está la bendición. Gracias. Levanten este día, toque corazones, redarguyan las mentes. En hombres y mujeres, Señor, en este día. Que te puedan conocer. Que puedan entregar su vida a ti, Señor, al servicio de tu obra, al servicio de tu evangelio. Hombres, Señor, que se presten y mujeres que se presten, Señor, en tus manos, para ser instrumentos, Señor, en tus manos, para ser usados, para ser utilizados, Señor. Hombres y mujeres, Señor, buenos representantes de tu evangelio, de tu iglesia, que con alegría de corazón puedan levantar su cabeza y decir: soy cristiano, soy un hijo de Dios. Hombres buenos, Señor, mujeres buenas, hombres llenos de tu Espíritu Santo, mujeres llenas de tu Espíritu Santo, hombres llenos de fe, mujeres llenas de fe, que puedan representar tu iglesia y tu evangelio, Señor. Hombres, Señor, y mujeres, que más que maestros sean servidores en tu obra. Que estén dispuestos a servir en todas las áreas de tu obra. Que estén dispuestos a servir en la obra del Señor. Señor, y que no es el cargo, que no es el título, sino que es el deseo, el anhelo, Señor, de servir en tu obra como buen servidor, como buen maestro. Hombres y mujeres que conozcan tu palabra para que puedan enseñar a otros tu palabra, Dios eterno. Pero también hombres y mujeres que por sobre todas las cosas te conozcan a ti. Que tengan un encuentro personal con usted. Que tengan una experiencia personal con usted. Que vivan una experiencia personal con usted. Para ser buenos hombres y buenas mujeres y buenos instrumentos en tu obra. Buenos representantes de tu iglesia y buenos servidores y maestros. Gracias, Dios eterno. Bendiga su palabra en nuestros corazones. Bondades y misericordias que rogamos y oramos en el nombre de Jesús, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre que es por sobre todo nombre, este nombre que tiene el dominio de los ángeles, de las autoridades, de las potestades, y que está sentado a la diestra de Dios Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén, y amén, y amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre.